Buenas, esta va a ser una intro a UVs en Maya. Los UVs son básicamente una forma planar de nuestro objeto 3D que nos permite ubicar las texturas de manera correcta. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos esta latita, que va a ser en mi caso de Coca-Cola, no porque esté auspiciada, sino simplemente porque va a ser de Coca-Cola, eh, querríamos tener, por ejemplo, en la parte central la etiqueta correspondiente a Coca-Cola, ¿no? Y en la parte inferior y superior un material de metal que nos permitiría parecer algo así como aluminio. Bueno, entonces para hacer eso necesitamos hacer cortes, o sea, indicarle al programa dónde puede abrir esta lata y aplanarla para generar una versión 2D de esta lata 3D, y en esa versión 2D nosotros vamos a acomodar las texturas y vamos a ubicarlas después de nuevo en la versión 3D. No es un proceso complicado, es un proceso tedioso. Van a ver que con una latita se hace fácil, pero si tienen, por ejemplo, después un personaje o cosas mucho más complejas a la hora de abrirlo a su vez, se empieza a volver tedioso tener que cortar y separar las partes y acomodarlas y todo lo demás. Entonces vamos a empezar con nuestra latita. Tenemos nuestra latita. Tengo dos latitas por alguna razón, voy a eliminar una. Tengo una latita, bien, perfecto. Voy a entonces con esta latita ir al V-Editor. Estoy en Modeling, si se fijan, si no, no van a tener el V-Editor. Seleccionando la latita, voy a ir al V-Editor. Y estos son mis UVs en este momento. ¿Por qué estos son mis UVs? Bueno, porque yo empecé esta latita desde un cilindro y al ir modelando se fue como acomodando como podía. ¿Qué quiere decir esto? Si yo empiezo con cualquier objeto, poligonal o no poligonal, desde acá, por ejemplo, acá empecé con un cubito, todos los objetos que vienen tienen un V. Este es el V, por ejemplo, de este cubo que tengo acá. Es como si abriésemos, ¿vieron? Por ahí cuando tenían matemática y veían geometría y cosas así, que si ustedes hacían con papel las distintas partes, podían plegarlo y armar un cubo si tenían algo similar a esto con un par de solapitas para pegar. Bueno, similar a eso es como funciona nuestro V. ¿Qué pasa con esto? Si yo modelo en este cubo, por ejemplo, vamos a agarrar, voy a ir a Face, voy a agarrar el Extrude y voy a hacer un Inset acá. O sea, voy a extruir una cara hacia adentro. ¿Qué pasa? La cara queda en exactamente el mismo lugar que la cara que yo tenía. Y si yo sigo extruyendo, por ejemplo, hacia arriba, sigue estando en el mismo lugar. Eso quiere decir que si yo selecciono esta cara, está ocupando solamente este píxel de acá. Eso es un problema, porque si nosotros eh, seguimos modelando, las caras se empiezan a superponer. Y cuando las caras se empiezan a superponer, ven que, por ejemplo, todas estas caras están ocupando solo este píxel que vemos acá. Están todas en el mismo lugar ahí aprisionaditas. Entonces, esto es lo que pasa muchas veces cuando modelamos personajes, cuando modelamos objetos más complejos. Empezamos con un V limpio, que es el que nos provee cualquier programa a la hora de ver el V de una caja, por ejemplo, o de una esfera, pero cuando empezamos a extruir, agregar cortes y demás, por ejemplo, si yo agregara un corte, acá lo van a ver completamente en... ¿dónde estoy? Acá, Insert Edge Loop Tool. Por ejemplo, si yo inserto un Edge acá, lo van a ver agregado en todas mis caras. Ahora, si yo inserto un Edge acá, como es en esta cara, no lo estoy viendo, ¿sí? Si inserto un Edge acá, lo van a ver acá, cortando, ¿sí? Y en esta cara de acá, que sería la que termina
las 4 caras que corté. Bueno, entonces, según como yo inserte los edge, según como extruya, hay caras que se van a quedar superpuestas unas sobre otras, hay caras que no se van a ver en el V, entonces acá es cuando tengo que venir a decir, bueno, ¿por dónde corto el V? ¿Cómo abro esto para ponerle la textura correspondiente? Eso es lo que vamos a hacer hoy con nuestra latita. Entonces, tenemos la latita. Lo primero que voy a hacer, en general, lo primero que necesitamos hacer es empezar con una proyección que sea un poco más eh, normal que esto. En general yo empezaría con una proyección planar, pero también pueden empezar con una proyección cilíndrica. Cualquiera de las dos es factible. Yo en este caso voy a empezar con una proyección planar para tener la parte inferior y superior y después vamos a ver el cilindro cómo nos la arreglamos. Entonces, voy a agarrar esto, voy a ir a V, a Planar, voy a ir a las opciones de Planar y le voy a decir que use un Bounding Box, que quiere decir que se ajuste al tamaño de este objeto, que lo haga en el eje Y, que quiere decir que va a ser desde arriba, si ustedes se fijan los ejes acá en malla, Y es el eje que va de arriba hacia abajo, y que mantenga la proporción de alto y ancho entre las caras. Y le voy a dar Project. Entonces voy a tener esto. Si yo me acerco, pareciera bastante más prolijo. El problema es que todas estas caras, vamos a hacer un... Por ejemplo, estas están todas aprisionadas ahí alrededor, lo cual no es muy útil. Entonces, vamos a cortar. Primero la parte superior. Yo quiero que el color de metal llegue hasta acá, así que esa parte voy a cortar ahí. Voy a ir a Polygons, Cut UV Edge. Voy a cortarla. Y voy a hacer lo mismo con la parte inferior. Hasta donde quiero que llegue mi parte metálica, hasta ahí. Voy a ir a Polygons, Cut UV Edge y voy a cortar de nuevo. Ahora tenemos lo que se llaman 3 shells. ¿Qué quiere decir esto? Que hay 3 partes que componen mi V. El V no está todo pegado entre sí, ¿ven? Si yo voy, clic derecho, V, V shell, tengo la parte inferior, que es esta de acá, que la vamos a mover hacia un costado para empezar a acomodarnos un poco. Tengo la parte del medio, que por el momento es medio caótica. Perdón, seleccioné mal. Ahí estamos. Tengo la parte del medio, dije entonces, que es esto, que no me sirve para nada. Tengo la parte superior, que está perfecto por el momento, está bien. Para cuando ustedes están trabajando el V, no pasa nada que se salgan de este cuadrante gris de acá. Después todo tiene que estar empaquetado en este cuadrante, ¿sí? Mientras tanto podemos tirar cosas por alrededor, no pasa nada. Voy a ir al V que me quedó, entonces el V shell este central, y a este le voy a hacer una proyección cilíndrica. Y ahí voy a tener entonces achatada la parte cilíndrica de un V, ¿sí? Automáticamente esto le hizo un corte. Si yo lo voy a poner en 1, esto así lo vemos mejor. Si a veces ven, miren, les voy a mostrar algo que a veces no saben por qué es. Si yo pongo esto en 3, ¿ven que genera estas cuestiones así como ejes curvos? Eso es simplemente por el suavizado de malla. Si ustedes lo ponen en 1, las caras se ven perfecto y no pasa nada. No es un problema tampoco que esté en 3. Ahora lo que necesitamos ver es cómo están las normales de esto. Yo voy a tocar este botón de acá, que lo que me va a permitir es ver el color del V. Y en este caso tenemos el V de el cilindro, o sea, de la etiqueta de la lata, que está perfecto, está en un violetita. Esta parte está un poco más oscura porque está sobre sobre el cuadrante gris. Lo que voy a hacer es empezar achicando esto, ya que estoy con la letra R. Voy a achicar un poquito, llevar hacia el centro con la herramienta mover, agrandar un poco. Vamos a aprovechar al máximo el espacio que nos dé nuestro V. Ahí tenemos la parte superior. Ahora, ¿qué pasa con esta que está en rojo y con esto que está en violeta? Voy a ampliar esto, así lo vemos mejor. Si se dan cuenta, este está en rojo. Esto quiere decir que
está invertida, o sea que las normales están invertidas. ¿Por qué? Porque hicimos la proyección desde arriba y desde arriba las caras que forman la cara de abajo, la foto, digamos, la impresión de esas caras se dio al revés, se dio desde la parte de adentro de la lata porque sacamos la imagen desde arriba. Entonces, estas caras quedaron al revés, con las normales invertidas. Con lo cual voy a ir a este botoncito que me va a permitir flipear y voy a tener las caras derechas, ¿sí? Esto es importante, que las caras estén del lado derecho, porque si no las normales no quedan, no quedan bien y tenemos problemas a la hora de aplicar las texturas. Y después acá tenemos un problema con esto, que se está viendo violetita, ¿no? Que lo que vamos a hacer es ir a seleccionar V, voy a seleccionar todos los Vs, que ustedes me dirán, son los vértices. Son los vértices en el espacio 3D. En el espacio 2D, estos puntos son Vs. Son puntos Vs que tienen su correspondencia. Cada uno de estos puntos es un punto 3D que tiene coordenadas X, Y Z, mientras que en el espacio planar tiene una coordenada U y una coordenada B, ¿sí? Bueno, entonces, esto lo que voy a hacer es ir a Tool, Smooth UV Tool, y le voy a dar un poquito de Unfold para que esto se empiece como a acomodar, ¿ven? Entonces va a quedar todo en violeta y se va a desenredar de alguna manera. Una vez que estoy acá voy a volver a seleccionar el shell. A veces pasa esto que por más de que quiero seleccionar el shell, no lo selecciona. Ahí estamos. Lo voy a llevar, lo voy a acomodar acá, lo voy a escalar aproximadamente ahí y lo voy a acomodar por esta zona. Y lo mismo voy a hacer con mi parte inferior, lo voy a acomodar por acá, lo voy a escalar. La parte de abajo no me importa que sea un poquito más chica porque la realidad es que va a tener menos detalles, pero bueno, vamos a tratar de que más o menos quede igual. Y ahí tenemos el V para nuestra latita. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Voy a volver a llevar esto a un tamaño normal, por eso que es más cómodo trabajar en malla con 2 monitores que con uno. Una vez que tenemos esto, voy a ir a Polygons y voy a hacer V Snapshot. Esto quiere decir que va a crear una imagen del V que tenemos que nosotros nos podemos llevar a, por ejemplo, Photoshop y trabajarla correctamente. En File Name le voy a dar un nombre y le voy a decir dónde quiero que lo guarde. Lo voy a guardar en el desktop, o sea, en mi escritorio. Le voy a poner V Lata. Estamos como súper originales con los nombres. En el tamaño siempre va a ser un tamaño cuadrado, el de los UVs. En mi caso le voy a dar por lo menos 1024, considerando que esta latita no necesita 4K de textura. ¿Por qué? Porque es una lata, es chiquita. Si está en un espacio, si esto fuese una publicidad de Coca-Cola, quizás sí necesita una textura de 4K, porque va a estar en primerísimo primer plano, y queremos que la letra se vea con mucha definición, y queremos que todo se vea súper estilizado y bien y que no tenga ningún error la textura. Ahora yo estoy tratando a esta lata como un prop para una peli o para una escena cualquiera. Entonces va a estar en un tamaño chico, no va a ser centro de ninguna escena ni de primer plano, con lo cual no necesita una textura mucho más grande de 1024. Razonen el tamaño de las texturas con respecto a la importancia que tiene ese objeto en su escena siempre. El formato de la imagen se lo voy a dar en PNG, en mi caso, y le voy a dar OK. Y me va a tirar error automáticamente. ¿Por qué? Es algo muy tonto y que siempre pasa, que es, ustedes tienen que estar en modo objeto para poder exportar el V. Una vez que están en Object Mode, seleccionan el objeto, le dan OK y lo guardan. Si están en cara, si están en V, si están en Shell, les va a tirar siempre error. Así que nada, siempre lo hago de esa manera para que sepan cuál es ese error, porque a veces pasa que está tirando ese error continuamente y no entienden qué es lo que está pasando. Y es algo tan sencillo como cambiarse el modo objeto y se soluciona. Ahora que tengo esto hecho, voy a abrir Photoshop. Dentro de Photoshop voy a abrir mi imagen, que la tengo por acá.
Le voy a dar Open. Y acá tengo mi V. Si no veo bien lo que pasa, lo que puedo hacer es crear un layer extra, rellenarlo de blanco y entonces ahí voy a tener mejor o un poco más claro qué es lo que está pasando. Entonces tengo mi layer de V, tengo mi layer de background. Lo que necesito hacer es un layer nuevo en donde, o mejor dicho, en realidad voy a importar imágenes, así que no necesito un layer nuevo. Voy a traer de mi escritorio imágenes que tengo por acá. Esta imagen que es para el aluminio y esta imagen que es para mi Coca-Cola. Es muy pequeñita la imagen, pero realmente no me preocupa que se pixele en este caso. La voy a deformar porque en realidad después en la Coca-Cola va a quedar bien. Siempre si pueden, pásense aunque sea 1 o 2 píxeles. En este caso voy a tener que pasarme un poco más de 1 o 2 píxeles. Voy a tener que recortar y acomodar. ¿Qué hice? Ok, voy a traer de nuevo la imagen. Traigo la imagen entonces, la estoy acomodando. Esta sí voy a tratar que no se deforme para que no se deforme la parte circular. La voy a acomodar por acá. Voy a siempre tratar de tener el layer de mi V por encima, así puedo acomodar mejor, por ejemplo, el brillo. Y acá la parte que me sobra, que está como yendo sobre la otra imagen, la puedo borrar o puedo simplemente poner la otra imagen encima. Yo lo que voy a hacer es, para ser un poco más prolijo, rasterizar esta layer y borrar esta sección de acá. Y ahora voy a duplicar esta layer. La voy a llevar para acá. Voy a tratar de que el centro coincida con el centro. Ahí estamos. Y voy a también borrar lo que tenga de extra esta otra imagen. Y ahí estamos con las dos imágenes. No importa nada de lo que sobrepase el V. Pero sí es importante a veces no llegar tan justito, justo al V, porque puede que nos quedemos cortos y haya un píxel medio blanco. Entonces yo voy a tratar de que mi imagen pase, aunque sea un píxel de cada lado. Voy a ir hasta este otro lado y voy a hacer exactamente lo mismo. Ven acá, por ejemplo, se estaba quedando corto. Entonces pasa un píxel y un píxel. Le voy a dar Enter. Entonces me aseguro que sí o sí va siempre a tener rojo por todos lados. Cuando vayan a guardar esta imagen que es su textura, van a desactivar los UVs, por favor, porque si los dejan activados, van a quedar todo el polígono en la imagen y va a quedar horrible. Entonces desactivamos los UVs y guardamos esta imagen. Lo voy a guardar como PNG, le voy a poner textura lata. Le voy a dar OK. Y voy a ir a Photoshop, perdón, a Maya, voy a volver a Maya. Estábamos en Photoshop, voy a volver a Maya. Y vamos a crear un material para mi lata. Voy a ir a Assign New Material, Virrey MTL. Y en Virrey MTL le voy a poner en el Diffuse Color mi archivo de imagen de la latita. A ver, ¿dónde estamos? Textura lata, acá estamos. Y para ver la textura recuerden que tienen que presionar acá. Si se está viendo horrible, cambien de, de visualizador de viewport. En general el Legacy no se ve tan mal, ahí estamos.
pero a veces tarda en cargar el legacy. Entonces un truquito es como cambiar al view por 2.0, volver al legacy y todo vuelve a estar normalmente. Esto además en el material tendría que tener una configuración que parezca metal, ¿no? Por ejemplo, una reflexión, no tendría que tener Fresnel. La reflexión también la pueden modular con la misma textura si quieren. ¿Dónde está la textura de lata? Acá estamos. Entonces va a ser más reflectivas en las partes de metal, en las partes blancas, por ejemplo, y un poco menos reflectivas en las partes rojas. Le podemos dar un poquito de glossiness, 0.85 por ejemplo, y ahí tenemos nuestra latita de metal. Todo perfecto. Si quieren hacer un render de esto, pueden generar un V-Ray plane. Es simplemente un planito que va a estar ahí en el centro, que va a ser un infinito. Y generar un light DOM en el que podemos poner una textura de estudio. Tengo un HDR acá que lo voy a colocar. Este HDR lo pueden dejar invisible si quieren o no, como ustedes quieran. Yo lo dejaría invisible realmente. No creo que sea muy necesario que se vea. Creo que ahí es una imagen que se puede llegar a ver. Voy a configurar rápidamente el render. Voy a ir a V-Ray. Y está fallando V-Ray en mi máquina. Ok, vamos a ver si podemos ir a Setting Preference, Plugin Manager, cargar y descargar el V-Ray. A veces funciona cuando está tirando estos errores así raros. Vamos a forzar. Force. Vamos a cargarlo de nuevo. Vamos a darle refresh. Vamos a dar close. Vamos a Maya Software. Vamos a V-Ray. No, no funcionó. Bueno, voy a guardar el archivo. Save Scene As. La modelada 1. Voy a generar una nueva escena. Voy a ver si en la nueva escena puedo poner V-Ray. No, no puedo poner V-Ray. Bueno, voy a poner pausa, voy a cerrar Maya y volver a abrirlo. Entonces acá estoy, voy a volver a abrir Maya. De alguna manera se había tildado terriblemente. Así que esperemos que ahora funcione. Estamos con Maya, bien. Voy a ir a V-Ray, a los settings de render y voy a ver si puedo colocar V-Ray. Bien, podemos colocar V-Ray. A veces pasa esto que me pasó a mí cuando colocan un material de V-Ray antes de setear el motor de render como V-Ray. Voy a bueno, abrir la escena, a ver qué pasa. Está pensando mucho, largamente. Ah, no les mostré cómo quedó el V, importante. Si selecciona la lata, este es mi V, se ven las imágenes colocadas porque tiene la textura. Si no están viendo la imagen es porque tienen este botoncito apagado. También lo puedo poner así para que esté como más tenue. Pero básicamente esa es la cuestión. Voy a cerrar el V entonces. Voy a ver si ahora V-Ray funciona. Y sí, funciona. Está perfectamente. Voy a cargar los presets default por las dudas que algo esté mal configurado. Voy a ir a Adaptive Subdivision, área como AI Filter. Voy a dejar todo esto exactamente igual, no me importa si hay un poco de ruido. Voy a prender el GI y le voy a dar Irradiance Map. Y lo otro que voy a hacer es seleccionar mi
Ah, mi luz. Esto quiere decir que no voy a poder seleccionar polígonos, entonces voy a seleccionar la luz mucho más fácil. Y en las opciones le voy a decir que sea invisible para no ver esta cosa de estudio que se ve extraña. Y vamos a sacar un render de esto, a ver cómo se ve. Y tenemos nuestra latita de Coca-Cola. Tiene ruido, obviamente. Primero tenemos una sola luz y segundo no tocamos nada de los seteos de render, con lo cual va a tener ruido. Esto necesitaría una luz que la esté iluminando, además del HDR, y un poquito de amor en los seteos, ¿no? Pero básicamente ahí tenemos nuestra latita de coca texturizada y terminada con sus texturas. Espero les sirva como intro para UVs. Nos vemos la próxima.